Perfecto. Gracias, Josefa. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de soporte ventilatorio y sus usos, o algunos de los usos no convencionales. Ya estamos bien avanzados ya en el curso de soporte ventilatorio. Esta, si no me equivoco, es la quinta clase que les toca conmigo. La sexta es de cuidados respiratorios asociados al paciente con soporte ventilatorio no invasivo. Tengan ustedes una cordial bienvenida y en honor al tiempo voy a dar inicio. Ya se está grabando esta sesión, así que está todo ok. Bien. Presentación, perfecto. Lo que vamos a hablar hoy día es de la ventilación no invasiva, sus usos no convencionales. Primero que nada, hacer una declaración de no conflicto de interés con ninguna empresa o equipo que salga mencionado en esta presentación, y que todas aquellas opiniones vertidas en esta clase son exclusiva responsabilidad mía y no tiene que ver nada con la empresa ni con mi participación como colaborador docente de la Universidad de Concepción. Es solamente opiniones personales. Bueno, se me hizo un poquito complicado darle un enfoque no convencional a la ventilación no invasiva porque nuestro uso generalmente es muy convencional. Así que me tuve que remitir a uno de los primeros documentos que aparecieron en la evidencia, publicado en una revista médica canadiense el año 2011, en donde en aquellos años se nos amplió un poco el abanico, o nos hacían referencia que debíamos ampliar un poco el abanico del uso de la ventilación no invasiva y no solamente remitirla a cuidados intensivos, ni tampoco cuidados intermedios, sino que bajarla un poco en el nivel de atención, para evitar, ¿no es cierto?, que estos pacientes o muchos de estos pacientes que requerían soporte ventilatorio no invasivo ingresaran a cuidados intermedios o intensivos. Y también nos dio una amplia visión de aquellas otras situaciones en las cuales probablemente no existe aún, incluso, evidencia fuerte, pero sí un grado de recomendación importante. Es lo que actualmente llamamos como uso ampliado de la ventilación no invasiva. ¿Okay? Así que para tener a bien este documento, que deberíamos tenerlo, ¿no es cierto?, dentro de la bibliografía del curso, yo creo que sí lo tenemos, lo hemos enviado. Y aquí yo le he sacado algunas cosas a ese documento. Fíjense ustedes, esto es más que nada para que vayamos analizando un poco y vayamos ampliando también nuestro horizonte. Fíjense que la ventilación no invasiva en la falla respiratoria aguda, esto que hemos discutido ampliamente en este curso, en la falla respiratoria aguda, en la exacerbación severa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso está más que claro, evidencia 1A. Aparece aquí también en la falla respiratoria aguda, en la exacerbación del asma. La verdad las cosas es que no hay evidencia o no hay recomendación hecha, o no se puede hacer una recomendación con respecto al uso de la ventilación no invasiva o del modo CPAP. Para aclarar, cuando vean ustedes en la literatura ventilación no invasiva abreviado como NPPB o ventilación por presión positiva no invasiva, se refiere al modo bilevel, ¿okay? Se refiere al modo bifásico, para que lo tengan bien en cuenta cuando lean la evidencia. Por lo tanto, en exacerbación del asma no había en el 2011 evidencia y todavía no la hay de manera importante. En la falla respiratoria aguda, producto de una edema pulmonar cardiogénico, sí hay, ¿no es cierto?, esto ya lo hemos hablado, evidencia 1A,
tanto para CPAP como para ventilación no invasiva o B-level. En la falla respiratoria aguda, en la injuria pulmonar aguda, recuerde usted que este documento es del 2011 y el 2012 se hizo la nueva definición de Berlín del distrés. Así que hasta ese entonces todavía se le llamaba al distrés leve injuria pulmonar aguda. Lo que nosotros actualmente conocemos como distrés leve, hasta ese entonces se llamaba injuria pulmonar aguda. Y vean ustedes que había ya en ese momento alguna recomendación 1C, ¿no es cierto?, para el uso de CPAP. En falla respiratoria aguda, producto de la neumonía severa adquirida en la comunidad, no había evidencia. Y hasta ahí lo que más se conocía probablemente en el uso nuestro de la ventilación no invasiva, en la falla respiratoria aguda. Siempre nos hemos concentrado en el uso de la ventilación no invasiva en la falla respiratoria aguda, en la exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en el edema agudo pulmonar cardiogénico, descartando, por no tener evidencia, la neumonía adquirida en la comunidad y el asma. Vean acá, en otra condición que también cursa con falla respiratoria aguda, como puede ser el trauma de tórax, un paciente con traumatismo de tórax, un paciente que tenga fracturas costales, un paciente que tenga tórax volante, que no requiera necesariamente intubación inmediata. Fíjense que tampoco había en ese momento, al 2011, alguna recomendación, pero actualmente es un escenario claramente en el cual podemos instaurar ventilación no invasiva, siempre y cuando ese trauma de tórax no traiga aparejado, qué sé yo, una contusión pulmonar importante, mientras no presente el paciente claros signos de falla respiratoria, pero sin lugar a dudas, este trauma de tórax puede ser un nicho de aplicación de la ventilación no invasiva. Nosotros lo hemos aplicado en pacientes con traumatismo de tórax, pero claramente que no tienen tórax volante, que no presentan falla respiratoria grave, ni tampoco algún tipo de contusión pulmonar, etcétera, etcétera. Aquí aparece la inmunosupresión, ¿ok? La inmunosupresión junto con la falla respiratoria, ¿no es cierto?, como otra condición también en la cual todos sabemos que la ventilación no invasiva tiene evidencia, junto con, tal como lo hemos descrito en algún momento, estos 4 fantásticos de la ventilación no invasiva, ¿no es cierto?, el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el edema agudo pulmonar cardiogénico y los pacientes inmunodeprimidos. Hasta el momento, vuelvo a insistir, parece ser posible actualmente la aplicación de ventilación no invasiva en trauma de tórax o en aquellos pacientes que tengan inestabilidad de tórax, como puede ser un paciente, por ejemplo, post cirugía cardíaca, ¿ok?, que sería una condición restrictiva. Si seguimos analizando, si continuamos con esta tablita de la falla respiratoria, fíjense que aquí aparece la broncoscopía en pacientes con hipoxemia, también como otro escenario posible en el cual realizar ventilación no invasiva. Ya tenemos 2 condiciones en las cuales se nos dice que no hagamos ventilación no invasiva, que es paciente con asma grave, severa, y pacientes con neumonía grave, adquirida en la comunidad. Y ya tenemos 2 condiciones en las cuales se nos permite algún uso, a pesar de que no existe evidencia, alguna recomendación, como es el paciente con trauma de tórax y en estos procedimientos de broncoscopía en pacientes con hipoxemia, para evitar justamente la intubación. Fíjense que aquí aparece también, después de la intubación, ¿no es cierto?, podemos utilizar ventilación no invasiva como para la liberación temprana de la ventilación mecánica, algo que ya también tiene evidencia. Este sería el 4º grupo de pacientes en el cual tenemos muy buena evidencia para el uso de ventilación no invasiva. Recopilando, buena evidencia y recomendación para enfermedad pulmonar obstructiva crónica, para pacientes con edema agudo pulmonar cardiogénico, para los inmunodeprimidos y para el winning de la ventilación mecánica.
Fíjense que yo siempre digo lo mismo, ¿ah? Voy atrás. Fíjense que los únicos 4, en realidad el único de los 4 que tiene evidencia 1A, perdón, hay 2 de esos 4 que tienen evidencia 1A, que es el EPOC exacerbado y el edema agudo pulmonar cardiogénico, porque los inmunodeprimidos tienen evidencia 2B, al igual que el paciente, ¿no es cierto?, que es liberado de la ventilación mecánica en el Winning, porque siempre tendemos a decir, a pensar de que esos 4 tienen evidencia 1A y en estricto rigor son solo el EPOC, o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o la limitación crónica al flujo aéreo, pacientes crónicos respiratorios, y los pacientes con edema agudo pulmonar de origen cardiogénico. Los otros 2, que forman parte de los 4 fantásticos, tienen evidencia 2B. Si seguimos aquí, después de la intubación, miren, como transición a la respiración espontánea después de una extubación planificada. O sea, esto lo podríamos concebir como el uso preventivo. Esa indicación derivó en el uso preventivo de la ventilación no invasiva en la falla post-extubación. Y también aparece aquí como tratamiento de la falla respiratoria post-extubación. Y esto habíamos dicho que no tenía actualmente buena respuesta, pero fíjense que en ese tiempo había una sugerencia a no utilizarla como forma de rescate. ¿Okay? Entonces, ojo ahí que nosotros estamos hablando y hemos hablado de estas clases de evidencia que es súper consistente, pero este documento del 2011 ya nos venía diciendo algunas cosas que actualmente en 2017, 2018 aparecieron como ya más establecidas. Hago referencia a esto, vuelvo a insistir, porque creemos que solamente podemos usarlo en esas 4 condiciones iniciales que ya le mencioné. Fíjense que también sale aquí en el postoperatorio, en el postoperatorio dice, como forma preventiva de la falla respiratoria después de una cirugía de bajo riesgo. Ok, actualmente ustedes saben que las cirugías cardíacas, por ejemplo, son súper planificadas, son súper, de alguna u otra manera, mil disculpas, un momentito por favor, voy a cortar el audio aquí porque tenía 2 bicharracos que me estaban molestando acá, perdón. En la falla postoperatoria o en el postoperatorio, aquí como forma preventiva de la falla respiratoria en un paciente con cirugía de bajo riesgo, decía yo que las cirugías cardíacas, por ejemplo, actualmente tienen un muy buen intraoperatorio, preoperatorio, intraoperatorio, postoperatorio, que los hace ser en estricto rigor condiciones en las cuales podemos utilizar ventilación no invasiva. Nosotros la hemos utilizado sobre todo en aquellos pacientes en donde el anestesista se apura un poquitito en extubar a estos pacientes en pabellón, lo que se conoce como fast track en cirugía cardíaca, y que muchas veces nos llegan a la UCI todavía bajo efecto de sedación, con un poco de obstrucción mecánica de la vía aérea, haciendo apneas, en donde existe una condición de revertir eso con fármacos para despertarlos, o lo otro es darles asistencia ventilatoria no invasiva hasta que logren un buen estado de conciencia o ya hayan salido un poco de la sedación. Eso lo hemos hecho, incluso en algún momento, cuando yo trabajaba en la UCI cardiovascular del hospital regional, los anestesistas cuando tenían pacientes obesos mórbidos o pacientes crónicos respiratorios que se sometían a las cirugías cardíacas, nos llamaban para que nosotros, desde la intubación intrapabellón, los lleváramos conectados a ventilación no invasiva a la UCI, primero a posoperado y luego a la UCI, para que hicieran ahí su transición de la cirugía. Lo que claramente vino a disminuir estos riesgos de reintubación, porque cuando no lo hacíamos, cuando no lo hacíamos y el paciente llegaba extubado a pabellón, muchas veces tenían que reintubarlo en la UCI porque no salía, ¿no es cierto?, rápidamente de esta sedación.
Y acá vuelvo a reiterar, en el posoperatorio como prevención de la falla respiratoria aguda después de una cirugía de bajo riesgo y como prevención también de la falla respiratoria aguda en cirugías de alto riesgo ya no hay tanta evidencia. Cuando hablamos de alto riesgo, pacientes que generalmente tienen alguna complicación intraoperatoria o pacientes de cirugía abdominal, ¿ok? Que eventualmente requieren continuar intubado en su postoperatorio. Así que parece ser que también este escenario postoperatorio también es posible realizar en algunos pacientes seleccionados. Y después dice aquí, como tratamiento de la falla respiratoria post-cirugía, en realidad, como tratamiento, la ventilación no invasiva no es una buena alternativa. Siempre que hablemos de ventilación no invasiva como tratamiento para evitar la intubación en un paciente post-extubado o como para evitar la intubación en un paciente con falla respiratoria postoperatoria, ya la cosa no parece ser tan clara. Hay que tener cuidado con esto, con el término tratamiento, tratar de rescatar a un paciente, independientemente sea este postoperado, sea crónico, etcétera, de las garras de la intubación, cuando ya ha sido extubado es algo difícil, ¿ok? Y fíjense que en ese tiempo ya no estaban refiriendo ellos de que era importante eh, la interfaz, ¿no es cierto? La interfaz y también el modo ventilatorio, ¿ok? O sea, generalmente ellos asocian la máscara oronasal o la facial total como la mejor y el modo bilevel como el de enfrentamiento inicial para muchas condiciones de ventilación no invasiva. Y también dejaban entrever algunas condiciones como por ejemplo que era necesario desde esos años ya estaban referenciando que era necesario también hacer referencia con respecto a qué humidificación se estaba utilizando, qué sistema de broncoirritación se estaba usando, eh, cuánto periodo se estaba utilizando la ventilación no invasiva, eh, haciendo referencia a que todavía habían cosas que resolver con respecto a la ventilación no invasiva que todavía no estaba dicho ya en el 2011-2012. Tratando de darle un contexto a lo que estamos viendo, que es el uso no convencional, también me encontré y revisé nuevamente este documento del 2017, que está publicado en una revista de anestesiología, en el cual se le pidió a un panel de expertos votar por los 10 artículos más importantes en el desarrollo de la ventilación no invasiva. Y aquí los tienen. Yo se los coloco aquí para que ustedes vean la posibilidad de poder bajarlos, adquirirlos y leerlos, porque al fin y al cabo, más que evidencia, esto forma parte un poco de la historia, cómo se ha ido desarrollando la ventilación no invasiva en esta época más contemporánea de la ventilación no invasiva. ¿Ok? Y vamos hablando de artículos desde el 95 en adelante, que estos son los 10 artículos más votados por este panel de expertos, en los cuales claramente destacamos aquí al doctor Azoulay, que es el que más ha investigado en ventilación no invasiva en inmunodeprimidos, Miquel Ferrer, que es un médico español que ha cimentado las bases para el uso de la ventilación no invasiva de forma preventiva en pacientes de alto riesgo, Nicolás Gil, que fue el que fundamentó, dio las bases de la indicación de la ventilación no invasiva, Paolo Pelosi, que en esta pandemia referencia éxitos importantes con respecto al uso de ventilación no invasiva y Helmet, Paolo Navalesi, también italiano, así que Mariano Antonelli, hay muchos médicos. Este es el panel de expertos, si no me equivoco eran 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, no eran 13. Eran 13 expertos. Y en este mismo documento, aparte de ellos de elegir los 10 papers más importantes en el desarrollo de la ventilación no invasiva en la época contemporánea, también ellos dejan entrever muchas cosas que todavía se tienen que dilucidar
el 2017, eso no es, no es hace tantos años, estamos hablando hace 5 años atrás, que habían cosas que todavía había que dilucidar con respecto al uso de la ventilación no invasiva, como por ejemplo, la comparación o el outcome o los éxitos y fracasos del alto flujo y la ventilación no invasiva. Ya estaba el 2017 instaurado esta opinión divergente entre el uso de alto flujo y ventilación no invasiva, en el uso de la ventilación no invasiva también en pacientes de alto riesgo con circulación extracorpórea, remoción de CO2, en el monitoreo, en las modalidades, en la comparación de la ventilación no invasiva en paciente hipoxémico hipercápnico, en el análisis de la gráfica, etcétera, etcétera. Y había muchas dudas. Fíjese, todas estas dudas que ellos plantean que todavía faltaba dilucidar y que probablemente nos hacen la invitación a que cada vez que hagamos un trabajo o se haga un trabajo de ventilación no invasiva, se haga referencia, ¿no es cierto?, por ejemplo, al tipo de interfaz, el tipo de humidificación, el tipo de broncodilatación, la marca del equipo, si el equipo tiene turbina, tiene software, tiene blower, etcétera, etcétera. Aspectos más técnicos de la ventilación no invasiva. Ahora bien, volvemos a evaluar la evidencia porque la evidencia nos da luces con respecto al uso o no uso de la ventilación no invasiva. Y aquí me quiero centrar en los pacientes que aparecen con amarillo. Vean ustedes, estos podrían ser usos no tradicionales. Pacientes pooperados, pacientes en cuidados paliativos, pacientes con trauma de tórax, ¿no es cierto? Descartamos de plano, por lo menos a primera vista, los que están en rojo, y le damos el pase verde, ¿no es cierto?, a estos pacientes, que es lo clásico de ventilación no invasiva. Pero vuelvo a insistir, lo amarillo, los que están en amarillo, vendrían a ser principalmente algunas condiciones no convencionales, no tradicionales, en las cuales podríamos perfectamente empezar a utilizar o estar utilizando ventilación no invasiva. Vuelvo a insistir, pacientes pooperados, cuidados paliativos y trauma. ¿Ok? Lo mismo acá, concéntrese en los amarillos, en la prevención de la hipercapnia en pacientes EPOC. Esto es claramente posible hacer y de eso se hace en los programas de asistencia ventilatoria no invasiva del adulto, domiciliario, ¿no es cierto? Y vuelvo a insistir, en algunos pacientes con falla respiratoria post-extubación, cuando está presente el signo de falla, la verdad las cosas es que la ventilación no invasiva no es tan exitosa, preferible hacerlo en pacientes seleccionados y de forma preventiva. Ok, ahora bien, quizás el principal o uno de los más frecuentes usos de la ventilación no invasiva sea como un coayudante en nuestra terapia, ya sea respiratoria o terapia física. Nosotros en nuestro centro, el uso de la ventilación no invasiva, claramente de forma aguda en una UCI paciente adulto, tiene dos etapas. Una etapa que es lograr la estabilidad, ¿no es cierto?, ventilatoria de ese paciente, pero cuando ya viene en franca mejoría y empezamos a pensar en el destete y empezamos a, de alguna u otra manera, fomentar más la actividad física, el ventilador no invasivo para nosotros es una gran herramienta. Entonces, lo que quiero hablar ahora es de la ventilación no invasiva asociada o como coayudante de la terapia física o del ejercicio físico en los pacientes, ¿ok? Entonces, esta parte tiene como objetivo describir los beneficios fisiológicos y clínicos de la ventilación no invasiva como un complemento en la terapia física en pacientes seleccionados, comprender los mecanismos por los cuales la ventilación no invasiva puede mejorar el rendimiento físico en pacientes seleccionados, identificar las características fisiopatológicas de los pacientes con enfermedad respiratoria crónica que se benefician de este entrenamiento asistido con ventilación no invasiva, y no solamente respiratorios crónicos, sino también pacientes con insuficiencia cardíaca, y describir las principales consideraciones prácticas para la aplicación de esto en la rehabilitación, que también es otro uso que le podemos dar a la ventilación no invasiva, que es ya fuera del hospital, en un programa de rehabilitación, que sé yo, en un consultorio, por ejemplo, el uso de la ventilación no invasiva.
Pero para eso, ustedes a estas alturas del curso ya deberían tener súper claro, la diferencia entre ventilación no invasiva pediátrica y la ventilación no invasiva en paciente adulto, que tienden a ser un poquito distintas, sobre todo en aquellas cosas que son más finitas y que pueden marcar la diferencia entre estos dos grupos. Y lo otro es entender la diferencia entre el soporte ventilatorio agudo y crónico. Porque desde mi punto de vista, yo como Javier Salas, obviamente yo lo que más he hablado es del uso de la ventilación no invasiva en pacientes adultos en una condición aguda. Pero también hay gran número de kinesiólogos que trabajan en ventilación no invasiva, pero de uso crónico o en pacientes crónicos en rehabilitación. Al igual que eh, Claudio conoce y Fernando conocen muy bien el uso de ventilación no invasiva en pacientes pediátricos, tanto agudos como crónicos, y no solamente crónicos respiratorios, sino que también neuromusculares. ¿Ok? Así que ojo con eso. Para que pongamos un poquito de cuidado, siempre es importante conocer el lugar en el cual estamos haciendo la ventilación no invasiva. No es lo mismo hacer ventilación no invasiva en un programa de rehabilitación en un consultorio que hacer ventilación no invasiva en la UCI en una condición aguda. ¿A qué es lo que voy? A que el lugar donde se hace y la condición del paciente en el cual estamos haciendo ventilación no invasiva también son muy distintas, y de ahí también que el enfoque y la programación y la asistencia también lo sea. Así que ojo con eso. Entonces, vamos a hablar de algunas definiciones aquí. Dice, la ventilación no invasiva en ejercicio se define como el apoyo con algún método ventilatorio de soporte no invasivo durante un proceso de entrenamiento o programa de rehabilitación de un paciente crónico. Vuelvo a insistir, esto lo podemos asociar a pacientes crónicos respiratorios, a pacientes neuromusculares, a pacientes con debilidad muscular, por ejemplo en la UCI, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los modos? Los más utilizados son la presión positiva continua en la vía aérea, el B-level o presión de soporte, y otros modos nuevos que ya no son tan nuevos como la ventilación asistida proporcional, que nosotros en nuestro centro estamos intentando instaurar, no en estos pacientes, sino que en el Winning como una alternativa a la presión de soporte. Ahora, la literatura es amplia en fundamentar el uso de la ventilación no invasivo en programas de rehabilitación. Ahí está mal escrito rehabilitación, disculpen, es me sobró una A, tanto en pacientes obstructivos, restrictivos y con insuficiencia cardíaca. Eso sí que quizás sean un gran grupo también que se beneficia de la ventilación no invasiva. Recuerden que la irritación pulmonar, no cardiopulmonar, porque la cardiopulmonar deberíamos incluir a todos los pacientes cardiópatas, sino que la irritación pulmonar se caracteriza por una gran gama de pacientes que cursan con limitación crónica del flujo aéreo. El GOAL, ¿no es cierto?, que ya creo que estamos, este es el 2014, estamos en 2021, el 2021, creo por ahí tener el 2021, 2022, no me acuerdo. Este que tengo aquí referenciado al 2014 es bastante añejo, pero ya en ese tiempo, disculpen lo añejo de la literatura, en el capítulo 3 se habla, ¿no es cierto?, de las terapias no farmacológicas, dentro de ellas la rehabilitación, y dentro de ellas también se promueve el uso de la ventilación no invasiva, el oxígeno y el CPAP, como formas también de lograr, ¿no es cierto?, el objetivo de la rehabilitación en estos pacientes. Vean ustedes aquí, dentro de las terapias no farmacológicas, en la rehabilitación del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se habla del soporte ventilatorio no como una forma solamente de asistencia ventilatoria nocturna, sino que adjunta con oxigenoterapia dentro de los programas de rehabilitación. Por lo tanto, yo creo que en el futuro, si es que no se está haciendo, en el futuro va a ser totalmente algo usual el utilizar la ventilación no invasiva en los programas de ventilación, junto con el entrenamiento muscular respiratorio, junto con la asistencia psicológica, el cese del tabaco, etcétera, etcétera. ¿Ok? Otros tratamientos no farmacológicos, ya lo habíamos dicho, que probablemente van a ser parte también de, o en conjunto con la ventilación no invasiva,
Dentro de los programas, la cesación del tabaco, la actividad física, la rehabilitación. Obviamente aquí en la actividad física es donde cobra importancia la ventilación no invasiva. En este documento, este es el capítulo 8 del Consenso Chileno de Ventilación No Invasiva, escrito por el doctor Francisco Arancibia y Rodrigo Soto, que habla de la ventilación no invasiva y rehabilitación respiratoria en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Yo no lo circunscribiría solamente a pacientes crónicos respiratorios, sino que a todo paciente que esté en un proceso de rehabilitación física, no solamente respiratoria. Fíjense que ellos concluyen ahí, ¿no es cierto?, que la utilización de la ventilación no invasiva debe ser preferentemente nocturna y utilizando presión de soporte inspiratoria, la cual puede permitir alcanzar una mejor tolerancia al ejercicio, un mejor intercambio gaseoso y una disminución de la sobrecarga de los músculos respiratorios y la disnea. Ahí tenemos 4 efectos importantes del uso de la ventilación no invasiva: el lavado CO2 nocturno, la mejoría de la tolerancia al ejercicio, la musculatura respiratoria y la mejoría de la disnea, como 4 principales objetivos del uso de la ventilación no invasiva en los pacientes, en este caso con patología respiratoria crónica. Aquí lo vuelvo a mencionar, ¿ah? Mejores intensidad de entrenamiento muscular, fíjense. Dice, la utilización de ventilación no invasiva debe ser preferentemente nocturna, estamos de acuerdo, los pacientes crónicos respiratorios que tienen síndrome de obesidad y hipoventilación por sobre todas las cosas, y utilizando presión de soporte, o sea, bilevel, la cual puede permitir alcanzar mayores intensidades de entrenamiento muscular y disminuir la sobrecarga de los músculos respiratorios, la magnitud de la disnea y lograr mejoría del intercambio gaseoso. Esa es una calidad de evidencia B, fuerza de recomendación moderada. O sea, es posible, yo creo que cada vez nos vamos a ver más enfrancados al uso de la ventilación no invasiva en el ejercicio, sobre todo en lo que es la rehabilitación. Nosotros hace un par de años, el mismo 2011, con Tania Contreras, destacada kinesióloga, que tuvimos la oportunidad de trabajar con ella por muchos años, redactamos hace tiempo atrás para la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, para la División de Kinesiología Intensiva, esta guía clínica de ventilación no invasiva en el ejercicio. Y después de una revisión llegamos a algunas de estas consideraciones que vamos a ver actualmente. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de la ventilación no invasiva durante el ejercicio? ¿Qué es lo que logra la ventilación no invasiva desde el punto de vista fisiológico en un paciente que se está entrenando o que está haciendo actividad física? Primero, mejorar la capacidad oxidativa muscular y disminución del lactato en el mismo tiempo del entrenamiento, o sea, no habría, o de alguna otra manera evitamos la aparición temprana del umbral anaeróbico. Disminución de los requerimientos ventilatorios con el consecuente aumento de flujo sanguíneo y transporte de oxígeno en los músculos periféricos. Esto es lo que se conoce actualmente como la inhibición del reflejo meta-reflejo. Aumento del consumo de oxígeno, peak y del consumo de oxígeno máximo, aumenta con el entrenamiento per se, o sea, tenemos mejor consumo de oxígeno, probablemente mayor tolerancia al ejercicio. Disminuir, esto es muy importante para los pacientes crónicos respiratorios, disminuir el efecto del PIB intrínseco y de la hiperinsuflación dinámica que ocurre durante el ejercicio cuando un paciente cuando un paciente crónico hace ejercicio, tiende a hiperinsuflarse por la ventilación minuto que genera, por la frecuencia respiratoria que genera el ejercicio, y el colocarles ventilación no invasiva hace en estricto rigor no que desaparezca la hiperinsuflación, no que desaparezca el PIB intrínseco, sino que evita la sobrecarga muscular y evita la consecuencia de la hiperinsuflación y del PIB intrínseco, que vendría a ser fundamentalmente la disnea. Genera una descarga en la musculatura inspiratoria durante el ejercicio, mejorando la oxigenación y perfusión de los músculos periféricos. Todo eso tiene que ver un poco con el reflejo, con el metabaroreflejo. ¿Okay? Algunos efectos clínicos: aumento de la tolerancia al ejercicio, disminución de la dificultad respiratoria, disminución del trabajo diafragmático medido a través de la presión transdiafragmática, eso está medido, mejorar la adaptación ventilatoria al ejercicio, mejorar la adaptación muscular al entrenamiento,
retrasa el proceso de fatiga durante el ejercicio, aumento de la duración, intensidad y carga de trabajo, sesión a sesión, aumento de la distancia recorrida, los test de marcha de 6 minutos, asociado a disminución de la fatiga de extremidades inferiores, y mejora el rendimiento durante la actividad física en general. O sea, en la ventilación no invasiva, vuelvo a insistir, en los pacientes crónicos respiratorios en un programa de ventilación pulmonar tiene claramente mucho que decir. Fíjense ustedes que hay muchas publicaciones desde desde el 93 al 2008, ¿ok? Mucha evidencia que habla, por ejemplo, que a baja o moderada intensidad existe un equilibrio entre el aporte de oxígeno y consumo de oxígeno, y que a alta intensidad, más del 60% de su capacidad máxima, el aporte de oxígeno disminuye y se requiere de un metabolismo anaeróbico para suplir las demandas. Bueno, este aporte que disminuye durante altas intensidades, uno lo puede, de alguna u otra manera, mejorar con esta descarga de la musculatura respiratoria, ¿ok? O sea, colocándole ventilación no invasiva, descargando la musculatura diafragmática, lo que logramos es un mejor aporte de oxígeno a nivel periférico que permite que el paciente tolere más intensidad, sobre todo de trabajo muscular periférico, por ejemplo, sobre un treadmill o sobre un cicloergómetro. Una de las pocas pero claras evidencias publicadas en Chile con respecto a esto es este artículo publicado en la revista de Neumología Pediátrica, que habla de la ventilación no invasiva como coayudante al ejercicio en pacientes con enfermedad respiratoria crónica, efectos fisiológicos e implicancia clínica, del colega Iván Rodríguez y el doctor Daniel Centeno, donde ellos, vean ustedes que está siendo cada vez más referenciada, ¿no es cierto?, la influencia de la ventilación mecánica no invasiva sobre la carga cardiorrespiratoria en el ejercicio. Así que evidencia chilena existe, ellos hablan en estos artículos de este reflejo metabólico o metabaroreflejo, que es, en definitiva, para explicarlo de forma muy sencilla, cuando un paciente crónico respiratorio, adulto, pediátrico, da lo mismo, cursa con dificultad respiratoria, el trabajo muscular diafragmático puede incluso hasta secuestrar hasta el 40% del gasto cardíaco. Recuerde usted que el músculo diafragmático es un músculo altamente vascularizado, muy bien irrigado, con alto contenido de mitocondrias, por lo tanto para su trabajo requiere mucho flujo sanguíneo. Cuando el paciente está con disnea, ese flujo sanguíneo lo secuestra de las extremidades inferiores. Por eso estos pacientes cuando están con disnea tienden a quedarse en cama, y con el tiempo dejan de hacer actividad física y terminan con una gran debilidad muscular periférica. ¿Cómo entrenamos esa musculatura periférica? Bueno, colocándole ventilación no invasiva, haciendo entrenamiento muscular periférico con el uso de cicloergómetros o treadmill o cualquier otro tipo de terapia física, pero usando la ventilación no invasiva para descargar la musculatura diafragmática, para evitar la disnea, y de esa manera evitar que el diafragma secuestre flujo sanguíneo periférico y de esa manera tengamos un mejor aporte de oxígeno a nivel periférico. En los adultos jóvenes saludables, independientemente de la condición física, este desequilibrio favorece la aparición de fatiga. Cuando la intensidad del ejercicio alcanza el 80-85% del VO2 máximo, en el caso de los pacientes crónicos respiratorios, cuando alcanza el 60% del VO2 máximo. Por lo tanto, la intensidad del ejercicio es determinante en la activación del reflejo metabólico y la aparición precoz de la fatiga. ¿A qué voy con esto? Que este reflejo, obviamente, en pacientes crónicos respiratorios, este reflejo va a aparecer mucho más precozmente que en un paciente sano, joven, adulto, en buenas condiciones. Y esto hace más claro la necesidad de estos pacientes crónicos de alguna otra manera, sobrellevar mejor esa carga muscular diafragmática. Con ello estamos evitando que la ventilación invasiva no está destinada a mejorar la fuerza muscular periférica, sino que está destinada a evitar la disnea, evitar el trabajo muscular, y con eso, al mejorar la condición general, fundamentalmente la tolerancia al esfuerzo,
la tolerancia a la fatiga, la fuerza muscular periférica, hacemos que estos pacientes en definitiva mejoren su actividad física, calidad de vida, etcétera, etcétera. Con el uso, vuelvo a insistir, de la ventilación no invasiva, no solamente de forma nocturna, sino que también en los programas de entrenamiento físico. Aquí también hay otra publicación de Iván Rodríguez, Daniel Centeno, que habla sobre el uso de la ventilación no invasiva durante el ejercicio en niños con bronquiolitis obliterante post-infecciosa. Esto a propósito de un caso, esta es evidencia chilena. Hay muy poco reportado de esto en Chile, pero estos son documentos que vale la pena que ustedes conozcan. Y ahí es donde se habla, ¿no es cierto?, de este reflejo metabaroreflejo, la mejoría de la apnea. Vean ustedes que con ventilación no invasiva, fíjense, con ventilación no invasiva, la percepción de la disnea de este paciente era mucho menor que sin ventilación no invasiva, igual que la fatiga de extremidades, la saturometría, ¿no es cierto? El tiempo de resistencia, ¿ok? Entonces, claramente esto mejora con ventilación no invasiva cuando queremos hacer en este tipo de pacientes cuya actividad física está limitada por la disnea y por el desacondicionamiento físico. Obviamente la ventilación no invasiva es un coayudante. Aquí está este reflejo, este metabaroreflejo, ¿no es cierto?, que es una alteración en definitiva del sistema simpático, que, vuelvo a insistir, secuestra flujo sanguíneo periférico para llevarlo al músculo diafragmático, se activan los reflejos metabólicos diafragmáticos y el nervio frénico, y de esa manera, ¿no es cierto?, se cae rápidamente en pacientes crónicos respiratorios a bajas intensidades en este umbral de fatiga y por lo tanto disnea. Aquí otro cuadrito para tratar de explicarle, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre a nivel neurológico, ¿no es cierto?, a nivel neurológico de la percepción de la disnea, el drive respiratorio, ¿no es cierto?, y todo esto conlleva, ¿no es cierto?, a que tengamos una disociación neuroventilatoria. Esto es muy parecido a lo que les pasa a los remeros, ¿ah? Los que hacen remo. Los que hacen remo no logran mejores marcas porque tienen limitaciones ventilatorias. Muchos de estos pacientes requieren entrenamiento muscular respiratorio y su forma de entrenamiento es asociado también a ventilación no invasiva, porque lo que más utilizan en estricto rigor en el remo es los brazos y piernas, o sea, musculatura periférica, pero ellos tienen, en definitiva, no logran muchas veces sus marcas porque tienen una limitación ventilatoria y el paciente requiere entrenamiento muscular respiratorio. Algo muy distinto como le puede pasar a los pacientes ciclistas, o sea, los pacientes o las personas que practican ciclismo de alto rendimiento, que ellos no tienen una limitación ventilatoria, sino que tienen más bien una limitación de musculatura periférica. Entonces, son dos tipos de pacientes, no pacientes, son dos tipos de deportes de alto rendimiento que eventualmente se van incorporando. El entrenamiento muscular respiratorio con las Power Breath y también el entrenamiento con ventilación no invasiva. Eso lo pongo como dato, ¿no? ¿Ok? Bueno, en todo este mapa conceptual que habla del paciente crónico respiratorio y que todos sabemos que colocamos ventilación no invasiva para revertir la acidosis respiratoria, etcétera, etcétera, bueno, la ventilación no invasiva tiene muchos efectos en muchas partes de este algoritmo, en la disnea, en disminuir la resistencia a la vía aérea, en disminuir los síntomas asociados al atrapamiento aéreo, evita la sobrecarga diafragmática, entonces disminuye el trabajo respiratorio. Entonces, la ventilación no invasiva actúa en muchas partes de este algoritmo, no solamente en lo clásico en un paciente crónico respiratorio, como pudiese ser, ¿no es cierto?, la retención de CO2 o la acidosis respiratoria. Por esta condición de hiperinsuflación, ¿no es cierto?, que todos sabemos que un paciente hiperinsuflado tiene el diafragma más plano, tiene menor ángulo de aposición, el diafragma excursiona menos, y por lo tanto esta condición de hiperinsuflación claramente le pone a él una limitación al ejercicio físico. Esto es lo mismo, más sobre la hiperinsuflación dinámica. Vuelvo a insistir, la ventilación invasiva no va a evitar o a revertir la hiperinsuflación, sino que va a ir a disminuir la carga autoimpuesta por el PIB intrínseco y por esta hiperinsuflación dinámica. Y una de esas síntomas es la disnea, fundamentalmente.
la disnea y la resistencia a la vía aérea, etc. Aquí tenemos un documento del año, si no me equivoco, 2014, que habla solo sobre los efectos de la presión de soporte durante el ejercicio en pacientes con ventilación mecánica prolongada. Esto es algo que nosotros hacemos mucho. De hecho, ustedes lo hacen, pero no lo hacen de forma, todos lo hacemos, pero de forma, no, de forma invasiva. O sea, cuando nosotros tenemos un paciente crítico crónico en nuestras unidades, traqueostomizado, muchos de ellos con debilidad muscular, y está traqueostomizado, y hacemos el traslape de ventilador pesado a ventilador liviano, y lo trasladamos a una unidad de cuidados intermedios, bueno, a ese tipo de soporte también se le puede referir como un coayudante para el ejercicio de esos pacientes con daño pulmonar o con pacientes críticos crónicos, con debilidad muscular. Vean ustedes aquí que lo interesante es lo siguiente, que a medida que usted va agregando ciertos niveles de presión de soporte, mejora fundamentalmente el volumen corriente, y con eso también mantenemos a raya la frecuencia respiratoria, el trabajo ventilatorio, el trabajo diafragmático, y de esa manera también nos permite en distintos tipos de pacientes, insuficiencia cardíaca, neuromusculares, neumonía, neuromuscular, etcétera, mejorar, ¿no es cierto?, esta tolerancia al ejercicio. Por lo tanto, lo que se sugiere actualmente es que a mayores niveles de presión de soporte se asocia una mayor duración del ejercicio en pacientes con ventilación mecánica prolongada, en pacientes con Pmax menor de 30, pacientes que tienen índice de respiración mayores de 130, pacientes que tienen incluso hasta aumento del volumen corriente. Eso es lo que logramos con esta presión de soporte. Esto puede ser una ventaja durante el entrenamiento, y falta determinar si el nivel recomendado de presión de soporte por sobre el basal. Nosotros antiguamente lo que hacíamos era muy descriteriadamente probablemente aumentar los niveles de presión de soporte en 2 centímetros de agua o 4 centímetros de agua la presión de soporte cuando íbamos a hacer actividad física con nuestros pacientes. Y ajustábamos la presión de soporte en base a un volumen corriente objetivo por kilo de peso ideal. Actualmente estamos ajustando la presión de soporte de esos pacientes según ecodiafragmática. Estamos viendo cómo es el desplazamiento y la fracción de acortamiento diafragmático a medida que vamos disminuyendo la presión de soporte, para dejar de muchas veces estar utilizando los 8, los 9 o los 10 ml por kilo de peso ideal cuando vamos a hacer actividad física. Así que esas son nuevas estrategias que estamos utilizando para el seteo de la presión de soporte, incluso en pacientes con ventilación mecánica. Esta es la guía que yo le hacía referencia, que habíamos hecho con la profesora Tania Contreras. Lo voy a dejar ahí. Ahí está todo lo que hicimos, cómo lo hicimos, cuáles son las conclusiones. No sé si me correrá este video. Ahí me corre. Este quizás sea, este chico es Alexander. Alexander es, bueno, este video tiene que ser del 2008, una cosa por el estilo. Alexander lamentablemente falleció hace un par de años atrás. Este chico era un paciente con una fibrosis quística. Ustedes saben que los pacientes con fibrosis quística en Chile no tienen grandes expectativas de vida. Este chico ya, ese año ya tenía algo así como 14 años. Pero vean ustedes, él ya estaba dependiente de ventilación no invasiva y cayó a la unidad de cuidado intermedio porque en ese tiempo el concepto de electrodependiente no existía. Se cortó la luz en su casa, tuvieron que hospitalizarlo, dentro del hospital se infectó con una pseudomona, etcétera, etcétera. Tenía un daño pulmonar importante, bronquiectasia, bueno, usted conoce este tipo de paciente, y él no salía de su cama. Él no salía de su cama con soporte ventilatorio, no salía de su cama porque obviamente tenía mucha debilidad muscular periférica. Y lo que hicimos con él, esta quizás tiene que haber sido nuestra primera experiencia. Yo creo que sí, creo que tiene que haber sido nuestra primera experiencia del uso de ventilación no invasiva asociado a terapia física, en este caso en un ciclo ergómetro. Probablemente en ese tiempo no teníamos tan protocolizado la carga, los test de carga incremental que actualmente le tomamos a los pacientes para poder determinar la carga de entrenamiento. A estos pacientes actualmente nosotros le hacemos un test de carga incremental con soporte ventilatorio,
determinamos la carga de entrenamiento, tenemos un protocolo interválico para entrenarlos, y de esa manera llevarle el gimnasio al lado de la cama, puesto que estos pacientes, por lo menos en nuestro hospital, en nuestra realidad, no bajan a medicina física para hacer rehabilitación. Pero esto sería lo ideal. Esto sería lo ideal. Este es el mejor escenario para hacer ventilación no invasiva en el ejercicio. En el cubículo, monitorizado, en una sala que tiene carro de paro, que tiene intubación, etcétera, etcétera. Así que hay que tener cuidado también donde poder hacer estas cosas. Este video quizás no me corra. Este otro es un video de un paciente también añoso con insuficiencia cardíaca severa. Tenía una fracción de eyección algo así como el 28-30%. Este paciente lo sentamos al borde de la cama sin soporte ventilatorio. Sin soporte ventilatorio, lo sentamos al borde de la cama y tenía disnea por 8. No lograba bípedo, no lograba ni siquiera 5 pasos. Si tuviésemos que evaluarlo actualmente con FCCIQ o con MRC, en ese tiempo no lo hacíamos, no sabíamos de esas cosas. No, era un paciente totalmente limitado de manera severa en sus actividades de la vida diaria. Y lo que hicimos también fue lo mismo, pasando la experiencia previa que habíamos tenido con Alexander, fue llevarle el cicloergómetro, si se dan cuenta es el mismo cicloergómetro, y le colocamos ventilación no invasiva. Él estaba en fase de retiro de la ventilación no invasiva, lo usaba solamente en la noche o asociado a la actividad, y los médicos nos criticaban mucho porque ellos creían que con colocar la ventilación no invasiva estábamos haciendo retroceder al paciente en el manejo. Ellos lo único que querían es deshacerse del paciente, llevarlo a la UCI cardio, y lo único que nosotros queríamos era mejorar su calidad de vida y su tolerancia al esfuerzo, y para eso le colocábamos ventilación no invasiva y hacíamos cicloergómetros fácilmente 30 minutos. En un inicio siempre lo hicimos libre, y luego después de tomarle un test de carga incremental con el cicloergómetro de ventilación no invasiva, le pudimos dejar, ¿no es cierto?, su entrenamiento hasta que este paciente logró la deambulación independiente, sin ventilación no invasiva, pero por periodos de tiempo o por distancias muy cortas en realidad. No sé qué habrá sido de él, pero estos pacientes claramente son pacientes que deberíamos agarrarlos en los consultorios, ¿no es cierto?, con insuficiencia cardíaca y hacer estos programas de rehabilitación cardiopulmonar, ¿no es cierto?, y para ello también usar la ventilación no invasiva. Ahora la ventilación no invasiva en nuestro centro, en la UCI, ha sido de uso coayudante en la activación funcional de nuestros pacientes, eso ha sido siempre así. Y con respecto a nuevos modos ventilatorios como la ventilación asistida proporcional, también se promueve su uso en distintas condiciones. Fíjense que no solamente pacientes crónicos respiratorios, pacientes con falla multiorgánica, con paro cardíaco, intoxicaciones por monóxido de carbono, neumonía, politrauma, falla respiratoria, EPOC, sepsis, neumonía, etcétera, asociado la ventilación asistida proporcional asociado, por ejemplo, a Motomed. Ustedes saben que el Motomed es un insumo que usted puede hacer actividad física, qué sé yo, pasiva, activa asistida o activa. Eh, y esto es totalmente posible de hacer. Nosotros no lo hacemos, eh, a ver, lo hacemos más en pacientes traqueostomizados neuromusculares. Y adaptamos un poco los parámetros de ventilación para darle soporte durante en la terapia física. Actualmente lo estamos reemplazando por PAV. Estos pacientes, cuando están en cicloergómetro, traqueostomizados, los pasamos a ventilación asistida proporcional y hacemos terapia física. Y esto ha demostrado, vean ustedes, que cuando utilizamos presión de soporte y utilizamos ventilación con presión proporcional o ventilación asistida proporcional, disminuimos, ¿no es cierto?, el consumo de oxígeno, y también con el uso de presión de soporte logramos, ¿no es cierto?, mayor trabajo, mayor intensidad de trabajo. Así que, vuelvo a insistir, todo esto es posible de realizar. El PAF viene utilizándose mucho, hace mucho tiempo, junto con el B-Level. Quizás sean las dos alternativas para la asistencia durante el ejercicio en pacientes crónicos respiratorios. Entonces, ¿qué modo ventilatorio? Si PAP, B-Level o PAP. Bueno, aquí yo me inclino más por el B-Level y por el PAP, más que el CPAP como estrategia, ¿no es cierto?, para la asistencia ventilatoria durante el ejercicio, por la presión de soporte, en el caso del B-Level, y por el porcentaje de asistencia del PAP,
que de alguna u otra manera descargaría mucho mejor la musculatura respiratoria. Se ha descrito que la presión de soporte y la ventilación de intensidad proporcional demuestran ser eficaces en el alivio de la disnea, en la mejoría de la tolerancia al ejercicio, calidad de vida y los efectos fisiológicos durante el ejercicio mencionados. ¿Okay? Entonces, claramente me inclino más por el B-level y el PAP. Si no tiene PAP, B-level, auméntele 2 o 4 centímetros de agua de presión de soporte para el ejercicio. Eso pudiese ser una alternativa, pero el CPAP, la verdad las cosas es que se queda un poquito corto si estamos hablando de ejercicio asociado a soporte ventilatorio. Algunas consideraciones prácticas en la aplicación de la ventilación no invasiva como complemento en la rehabilitación. Primero, seleccionar el paciente adecuado, ¿no es cierto? La familiaridad con la técnica, o sea, el paciente tiene que estar tanto familiarizado con un ciclo ergómetro como familiarizado con un treadmill o con una bicicleta o con lo que tenga, y también con la ventilación no invasiva. Va a ser muy engorroso en un paciente que no usa ventilación no invasiva, subirlo a un ciclo ergómetro y darle asistencia ventilatoria durante el ejercicio. Se acostumbran mejor o lo adaptan mejor cuando el paciente es usuario de ventilación no invasiva. Y la elección del equipo. Esto es importante, sobre todo en la interfaz. Yo no le recomiendo nada facial total para esto, sino que una oronasal. Y obviamente las características del ventilador también son importantes. Hablemos de ventiladores monorama, de flujo continuo, que tengan, qué sé yo, el trigger y el ciclaje, ¿no es cierto?, por flujo, que tenga autotrack, etcétera, etcétera. Y vuelvo a insistir, el modo que más utilizamos es el modo presión de soporte. Algunos puntos claves. La disnea es un síntoma importante en los pacientes crónicos que impacta negativamente en el rendimiento físico y calidad de vida de los pacientes, y no solamente crónicos respiratorios, sino que crónicos cardíacos también. Vuelvo a insistir en ese grupo que está también muy abandonado en lo que es la rehabilitación cardiovascular. Los efectos a corto, mediano y largo plazo de ventilación no invasiva durante el ejercicio incluyen mejoría significativa de la disnea, en el ejercicio de alta intensidad o moderada alta intensidad, incluso anexado con oxigenoterapia, tiene muy buenos rendimientos en disminuir el trabajo cardíaco. Los mecanismos que se proponen para que la ventilación no invasiva proporcione beneficios incluyen la descarga de la musculatura respiratoria, la mejoría del patrón respiratorio y el intercambio de gases, y mejoría del flujo sanguíneo y oxigenación de los músculos periféricos. Pacientes con trastornos restrictivos, como pueden ser pacientes con cifoscoliosis, enfermedades toracogénicas, pacientes neuromusculares, ¿no es cierto? También la ventilación no invasiva ha demostrado largamente ser coayudante, no solamente formando parte de su terapia, sino que como ayudante en la actividad física. Estudios más recientes han utilizado la presión de soporte y el PAF como forma de abordaje. Vuelvo a insistir, esto independientemente de su uso nocturno, y actualmente la BNI es un complemento al entrenamiento físico. Siempre vuelvo a insistir en pacientes seleccionados, yo creo que fundamentalmente aquellos que tienen alguna limitación en su actividad física o actividad de la vida diaria, producto de la disnea. Tal como lo dice aquí, como para ir terminando ya, la disnea de esfuerzo, ¿ok?, es un impedimento importante. El ejercicio puede mejorar la función cardiorrespiratoria y la respuesta muscular periférica, la intensidad y la duración de entrenamiento. Eso puede ser una limitante en muchos pacientes. Las estrategias que permitan optimizar la tolerancia al esfuerzo son todas bienvenidas. La BNI es una de ellas, y claramente quizás los beneficios más importantes o los outcomes más importantes sean a largo plazo más que a corto y mediano. ¿Cuál es la clave del Wi-Fi? La misma larga eso. ¿Te la sabes? Otro uso que también le hemos dado nosotros a la ventilación no invasiva es el uso de la ventilación no invasiva en procedimientos de broncoscopía y endoscopía. Aquí tenemos algunos reportes nacionales y otros extranjeros. Aquí tenemos el grupo del doctor Esquina, ¿no es cierto?, que habla sobre la ventilación no invasiva en broncoscopía, y una experiencia chilena del uso de broncoscopía, creo haberla mencionado en más de alguna clase, el uso de la broncoscopía o fibrobroncoscopía, ¿no es cierto?, en pacientes con soporte ventilatorio.
Este trabajo que hicieron en Santiago los colegas del Centro de Atención de Salud de la UDD, del CAS de Santiago, de la Clínica Alemana de Santiago, donde yo les mencioné hace un par de clases atrás, ¿no es cierto?, que lo habían hecho este trabajo haciendo, lamentablemente haciendo pedazos, ¿no es cierto?, la válvula antiasfixia, por donde introducían el fibrobroncoscopio. Claramente ese procedimiento presenta gran porcentaje de fuga durante el procedimiento, probablemente mala tolerancia también. Esto no es algo nuevo, el uso de ventilación no invasiva en estos procedimientos de fibrobroncoscopía viene desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros lo hacemos, no somos esos nosotros, pero aquí ven algunos procedimientos de fibrobroncoscopía y endoscopía. Nosotros lo hacemos utilizando este codo, ¿ok? De hecho, este era un paciente, vean, este contexto no pandémico, ¿ok? Aquí tenemos, o claro, pudiese ser esto en contexto pandémico. ¿Ah? Este es un filtro, mira qué interesante. Máscara facial total. Aquí tenemos este codo verde que tiene acá, a ver si, perdón, a ver si logro poner el puntero. Aquí. Máscara facial total. Este es un codo verde que no tiene puertos exhalatorios y no tiene válvula antiasfixia. Aquí falta colocarle la tapita a esta pieza. Y aquí tenemos una entrada de goma por donde entra el fibrobroncoscopio para hacer la fibrobroncoscopía por vía oral o la endoscopía. Hemos hecho más fibrobroncoscopía que endoscopías en todo caso. Este es un filtro viral bacteriano y acá tenemos el puerto de fuga. ¿Ah? El puerto de fuga. El único error que podríamos tener aquí, si esto fuese en contexto pandémico, sería esto. ¿Ok? Sería esto. Que no está tapado este puerto acá, de la línea de presión. Probablemente la línea de presión la tiene acá, en el puerto exhalatorio. En contexto pandémico, habría que ver si fuga mucho ese fibrobroncoscopio por esta pieza. Ahí hay que verlo. ¿Ok? Pero ahí tiene. Interfaz facial total con codo para fibrobroncoscopía, sin puerto exhalatorio, sin válvula antiasfixia, filtro de papel. Este es un filtro viral bacteriano, no cumple la función como intercambiador de humedad y calor. Puerto para la línea de presión abierto, fuga, malo. ¿Okay? La línea de presión de venir flujo continuo, está acá. El puerto exhalatorio está ahí. ¿Sí? Esta es una buena foto más que nada para mostrar la pieza con la cual hacemos la fibrobroncoscopía. ¿Ok? Eso creo que tenía preparado para hoy día. Cortito y apretadito. ¿Ah? Muchas gracias por su atención y no voy a hablar del uso de la ventilación no invasiva como coadyuvante de la terapia respiratoria, porque si no me estoy quitando tema para el último día de la última clase mía, donde hablamos de cuidado respiratorio, ¿no es cierto?, del paciente con soporte ventilatorio. Entonces no quiero hablar del soporte ventilatorio como estrategia para la terapia respiratoria. Dicho sea paso, la ventilación invasiva en terapia respiratoria es un coayudante muy importante, y coayudante de la aerosolterapia también. Recuerden ustedes que, tal como tiene que haberse los dicho Fernando en alguna de sus presentaciones, por lo menos en pacientes adultos no suspendemos la terapia ventilatoria para la administración de fármacos inhalados, así que también podríamos considerar la ventilación no invasiva como un coayudante de la aerosolterapia. Así que no sé, hay muchos usos, ¿ok? Muchos usos, y vuelvo a insistir, yo creo que tenemos que atrevernos un poquito más a utilizar la ventilación no invasiva en algunas consideraciones que son claras. Tenemos 4 condiciones claras en las cuales tenemos que aplicar ventilación no invasiva, pero hay otras en las cuales podríamos ir a atrevernos un poco más. En la fibrobroncoscopía, en el trauma de tórax, en la terapia física, ¿okay? En la deambulación, en la funcionalidad, yo creo que claramente son facilitadores y coayudantes. Eso. Consultas, preguntas, colegas. Claudito, fue cortita esta vez. Cortita y apretadita.
Estoy viendo si hay alguna pregunta, alguna consulta. Nicolás dice que está todo claro. Alonso también. Bien. Bueno, estos son algunos de los usos que le damos nosotros a la ventilación no invasiva. Quizás ustedes por ahí han escuchado otros, por ahí han experimentado con ventilación no invasiva en otros escenarios. Todo es bienvenido. ¿Alguna consulta, colegas? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Luz María. Besitos, cuídate mucho, Luz María. Espero que estés bien. ¿Preguntas, consultas? ¿No hay consultas? ¿No hay preguntas? Ya, pues, muchachos. Espero haberles aportado un poquito con respecto a ventilación no invasiva. Le doy las gracias a los que estuvieron, a la Cami, Diego, Johnny, Josefa, Lidia, Luz María, María Francisca, Natalia, Nicolás, Waldo. Muchas gracias por su atención. Y nada, pues ya estamos casi terminando el curso, así que ánimo nomás, queda poquito. De nada, muchachos, que estén bien, cuídense mucho. Ahí les mando la presentación para que la puedan ver con más detención. Eso, Claudito, estamos al habla. Un abrazo, cuídense mucho y buen fin de semana, buen retorno al trabajo mañana. Cuídense mucho. Chao, chao.